Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí todos reunidos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí en tu casa, Señor, que dispusieron, Señor, un tiempo para venir a alabarte, Señor, para venir a adorarte y escuchar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas enfrente de esta iglesia, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que siempre mantengamos nuestra mirada, Señor, en ti, Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, abre nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que todo lo que se hable el día de hoy, Señor, sea conforme tu voluntad, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que lo que aprendamos no solamente se nos quede en nuestro corazón o en nuestra mente, Señor, sino que lo pongamos en práctica, Señor. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como ustedes saben, hemos estado viendo estos últimos este ya es el cuarto domingo, el libro de Génesis, ¿verdad? Que es el inicio. Estuvimos viendo el principio, el pastor estuvo exponiendo algunas de las posturas que se tiene acerca de la creación. Vimos la caída, cómo en la segunda predicación, cómo es que el hombre peca, ¿ok? La tercera, que fue la semana pasada, estuvimos hablando del arca de Noé y cómo esa arca es un ejemplo de Jesucristo. Si estamos dentro del arca, pues estamos seguros, ¿ok? Estamos protegidos por su sangre. Bueno, pues el día de hoy me tocó un tema bien fácil, los patriarcas. Y está tan fácil que es de Génesis 12 hasta el 50, ¿ok? Está bien cortito. Y ahorita lo vamos a leer todo. No se crean. No, hermanos, es un punto muy extenso, es un tema muy extenso. Sin embargo, quise sintetizar en una sola cosa y quisiera que todos pusiéramos atención, hagamos notas si son necesarias y empecemos. Muy bien. ¿Quiénes son los patriarcas? A lo mejor sí sabemos, ¿no? Aquí tenemos una escena que tal vez todos conocemos. Tenemos a Abraham, ¿verdad? Que está obedeciendo al Señor, que tenía que sacrificarlo, tenía que entregárselo. Entonces llega el ángel y lo detiene. ¿Cuántos de aquí recuerdan a Abraham? Sí, todos recordamos a Abraham. Abraham es conocido como ¿qué? ¿El padre de qué? De la fe, ¿verdad? Segundo patriarca, el viejito que está ahí, que está tocando un brazo velludo, ¿cómo se llamaba? Isaac, que es el hijo de Abraham. Es el segundo patriarca. El otro está ahí al lado, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más, algo que tiene que ver con él. Está hablando con Esaú, no sé si recuerdan esa parte, ¿no? Que Jacob está hablando con Esaú y pasa alguna situación, pues media rara, ¿no? Entonces, ellos son los tres patriarcas. Y hoy vamos a aprender algo muy, muy, muy importante acerca de ellos. Porque hay un espacio. Hay otra persona que se menciona en la Biblia, no es considerado un patriarca, sin embargo, es importante también mencionarlo y es José. ¿Cuántos hemos escuchado de José? ¿José el qué? El soñador, ¿verdad? Cada uno de ellos tenemos a ver, Abraham el padre de la fe, Isaac, ¿por qué lo podemos conocer? Yo le llamaría el hijo de la promesa, ¿no? Sí, Jacob el engañador, ¿verdad? Y tenemos a José el soñador. Y vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿sale? Empecemos con Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y quisiera que leyéramos un versículo que está en Génesis, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leerlo, es una parte, es una promesa, es algo que está hablando el Señor con Abraham. Dice el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes, dice el Reina Valera, deja tu tierra y tu parentela, y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. ¿Cuánto nos gustaría que nos prometiera algo así Dios? Amén. Y serás una bendición para otros. Eso a veces no nos gusta, ¿verdad? Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Quiero que pongan especial atención en la siguiente parte, ¿ok? Eso apúntenlo, resáltenlo. Dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
estamos hablando de Abraham. Muy bien. Aquí vemos una parte, creo que es la primera parte donde se empieza a tratar Dios con Abraham. Sabemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y un día se le aparece Dios y le dice, deja donde vives, y le da una promesa. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Obedeció, ¿verdad? Es una de las partes que por eso le podemos llamar a él, que es el padre de la fe, es el primer ejemplo, ¿verdad? Es una fe junto con obediencia. Es algo bien, bien, bien interesante. Quisiera que nos pusiéramos a pensar si fuéramos Abraham. Imagínense, ustedes viven aquí en Aguascalientes, jamás han escuchado de Dios, no conocen de Dios, y llega un día y se les aparece y les dicen eso. ¿Ustedes obedecerían? ¿Sabes qué? Vete a Siria, porque te voy a hacer una gran tierra de ti, y etcétera, etcétera. ¿Obedecerían? Es un buen análisis que podemos hacer, y es algo que podemos hablar muy bien de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Hay un autor que se llama Søren Kierkegaard, ¿han escuchado de él? Søren Kierkegaard es un teólogo danés hace muchísimos años, y decía que la fe no es realmente la expectativa del eterno, sino es la expectativa de lo imposible. Estamos viendo aquí una cosa, pues ahí podemos ver que hay una situación imposible, porque es un Dios que no conocía, no era su Dios, y lo manda a hacerlo, y pues ok, voy y obedezco. Entonces podemos decir que Abraham es el padre de la fe, pero también cuando hablamos de Abraham, a mí me llama mucho, mucho la atención su vida. Siempre hablamos a Abraham como wow, el gran patriarca. Cantamos nuestro padre Abraham. ¿Hemos cantado nuestro padre Abraham en la escuela dominical? Sí, vean, nuestro padre Abraham tiene hijos, y ahí bailábamos y todo estaba muy padre. Muy bien, Abraham es el padre de Israel, y nosotros, como al momento de ser parte de la familia de Jesucristo, formamos parte de la familia de Abraham. Pero analizando un poquito a Abraham, vamos a recordar algunas partes de su vida. ¿Recuerdan cuando llega Abraham a Egipto? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en Egipto? Dice que su esposa era muy guapa, ¿verdad? Su esposa Sarai, que luego se le cambia el nombre a Sara, era muy, 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 muy guapa. Entonces temió Abraham por su vida. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo que hiciera con Faraón? Que mintiera, ¿verdad? Engañaron a Faraón diciendo que era su hermana. El padre de la fe. Si hubiera tenido tanta fe en Dios y fuera así, ¿cómo se llama? Una fe maravillosa, ¿creen que no hubiera confiado de que Dios lo iba a cuidar ahí? Híjole, Abraham era humano, Abraham tenía fallas, es algo que tenemos que ver. ¿Y qué creen? ¿Lo hizo una sola vez? No, ¿verdad? Luego se topa con Abimelech y hace exactamente lo mismo. Entonces hay algo muy interesante que podemos entender de Abraham. Abraham es conocido el padre de la fe porque tenía una fe con obediencia. Sin embargo, eso no lo dejaba de convertir en un humano. Ok, bueno, es la segunda parte, donde Abraham parte con el Señor. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Lot era su sobrino, ¿verdad? Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales, todas las personas que se habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Ok, aquí vemos la obediencia de Abraham. Vayamos por el segundo, Isaac, el hijo de la promesa. La Biblia no habla tanto de Isaac realmente en su historia como lo hace con Abraham y como lo hace con Jacob. Pero sabemos que Isaac es el hijo de una promesa que le hizo el Señor a Abraham. Sabíamos que Abraham no podía tener hijos, no podían tener, y ya eran mayores, y pues veían que no iban a tener hijos, pero el Señor les promete que van a tener un hijo. Luego sabemos que se desesperan, le dan a una sierva, le da a Sarai una sierva que se llama Agar, tienen otro hijo, se llama Ismael, y sabemos la situación media fea que se da ahí, ¿verdad? Vemos que ahí cómo se empieza a dividir un poquito la parte árabe y los judíos. Pero vamos a hablar acerca de Isaac, y quiero que hagan
Una comparación entre los primeros versículos que leímos acerca de Abraham y lo que estamos leyendo ahorita acerca de Isaac. Dice en Génesis 26 del 2 al 4, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Palabras fuertes, ¿no? Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está reforzando su promesa que iba a salir de ellos una nación fuerte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras. Y otra vez vamos a leer la última parte y quiero que se la graben, es parecida a la última parte. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Se parecen las promesas? ¿Y se parece la última parte en la promesa? Muy bien. Grábenselo. Lo vamos a ver más adelante. Y tenemos al último patriarca que se llama Jacob. Y es Jacob el engañador. Ay, Jacob. Vamos a hablar un poquito acerca de su historia. No hemos escuchado de Jacob. Jacob es hijo de Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? O sea, ahí se habla de dos, ¿no? Primero, que es Esaú y Jacob. Tenemos a Esaú. Esaú era un hombre fuerte, un hombre velludo, ¿no? Yo podría llamarme Esaú. Ok, era muy velludo. ¿A qué se dedicaba? A la caza. Y tenemos por el otro lado a Jacob. Jacob, ¿cómo era? Lampiño, no tenía vello, era un poco más débil, ¿no? Y aquí había una cosa interesante. ¿Quién era el preferido de Abraham? Obviamente. Y desgraciadamente, no debería de ser así. Esaú. De Abraham, de Isaac. ¿Quién era el preferido de Isaac? Esaú. ¿Y quién era el preferido de su esposa Raquel? Jacob, ¿verdad? Y conocemos esa historia donde Isaac un día, pues, le dice Esaú tiene hambre y le dice a Jacob, Jacob estaba haciéndose un platito de lentejas y le dice, oye, pues dame de comer. Y Jacob bien listo, ¿verdad? Que dice, órale pues, te lo cambio por tu primogenitura. ¿Y qué es lo que hace Esaú? Bueno, y le cambia su primogenitura por un platito de lentejas. Híjole, ahí vemos una parte muy interesante de Esaú, ¿no? Él era el primogénito, él era el que estaba destinado a recibir las bendiciones de su padre, las mayores bendiciones, y cambia toda su bendición por un platito de lentejas. ¿Alguna vez hemos hecho eso? ¿Cambiamos nuestras bendiciones por un platito de lentejas? Fuerte, ¿no? Algo que podemos analizar y leerlo un poquito más adelante. Pero no quiero hablar de esa situación. Vemos cómo se vende la primogenitura y después de eso pasa el tiempo, le dice Isaac a Esaú que ya lo va a bendecir, pero ¿quién escucha? Raquel, ¿verdad? Está escuchando y dice, tengo que decirle a mi hijo que haga algo al respecto. Entonces conocemos la historia, le ponen matan un cabrito, le ponen la piel, engaña Jacob a su papá diciéndole que era Esaú y recibe las bendiciones Jacob. Y vamos a leer una parte aquí de una promesa de Dios a Jacob a pesar de sus errores. Dice, tus descendientes serán, está en Génesis 28, 14 al 15, dice, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas, a ver, otra vez vas a repetir esa parte, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Es lo mismo. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido.
Ya acabamos con los patriarcas. Ahora vamos a hablar de un hijo de Jacob que se llamaba José. Muy bien, conocemos la historia de José, ¿no? José, el soñador, el Señor le empieza a dar sueños en el que él era muy especial. De hecho, quiero que leamos esa parte, está en Génesis 37, 9 al 10. Dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Primero tuvo uno, este fue el segundo. Escuchen, tuve otro sueño, le dijo. El sol, la luna y 11 estrellas. ¿Cuántos hermanos tenía? 11, ¿verdad? Se inclinaban ante mí. Esta vez les contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Pues sí, ¿no? ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Conocemos después lo que sucedió, pero quisiera que entendiéramos. Ok, ahorita tal vez no es tanto hablar de cada uno de los patriarcas, el tiempo sería demasiado, pero ¿cuál es la constante? ¿Qué es lo que vemos en estos tres patriarcas y en José? Encontramos una constante en los tres patriarcas. Bueno, no es una, son varias. Número uno, hay una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa que les da a los patriarcas? Que va a ser de ellos una descendencia fuerte, una descendencia grande, un pueblo fuerte y que va a estar con ellos. Bien interesante, los tres tenían problemas para tener hijos. Había algo imposible, pero el Señor les dio hijos. Sí, ¿verdad? No eran las personas más buenas y honestas del mundo. Vemos a Abraham engañando a Faraón, engañando a Abimelech. A Isaac se me olvidó decirles, ¿qué creen que hizo Isaac? Lo mismo que su papá y con Abimelech. Exactamente lo mismo. Número 3, tenemos a Jacob engañando a su propio padre para obtener su primogenitura. Sin embargo, vemos otra cosa en ellos. Tienen una fe con obediencia. El Señor les mandaba hacer algo y lo hacían. Es algo muy interesante en ellos. Y vemos que también tenían ellos fallas en su fe. Y a lo mejor se están preguntando ustedes, Alex, ¿por qué me estás diciendo entonces que, son los grandes hombres de Dios, etcétera, etcétera, pero me estás diciendo que no son personas buenas y honestas del mundo? A mí me llama mucho eso la atención. Ellos cometían errores. ¿Hay alguien aquí que comete errores? Todos, ¿verdad? Todos cometemos errores. Todos somos pecadores, ¿no? Sin embargo, el Señor tenía una palabra que vamos a ver más adelante con todos ellos, pero la palabra es, se las adelanto, un propósito. El Señor tiene un propósito con nosotros. Es algo que tenemos que tener en mente y vamos a ver un poquito más adelante. Hablé de los primeros tres patriarcas, ahora vamos a encontrar una constante en los cuatro. Los cuatro tenían un propósito. Esa palabra quiero que la tengamos en nuestra mente. Y fue un propósito cumplido a pesar de los problemas para procrear. No podían tener hijos, pero sabemos que Dios es un Dios de lo imposible. Pues estaban mayorcitos Abraham, ¿no? Cuando iba a poder, no, cuando le habían prometido el hijo, pero a pesar de su edad, el Señor cumplió su propósito. El Señor cumplió el propósito a pesar de la falta de fe. Eso de haberle dicho, Sara, pues toma mi criada porque pues veo que nomás no vamos a poder tener hijos. Hay una gran falta de fe. Un propósito cumplido a pesar de estar como extranjeros. No estaban en su lugar. Sabemos que cuando estamos en nuestro lugar tenemos más derechos, tenemos a la gente que nos rodea, pero el Señor cumplió su propósito con ellos a pesar de estar como extranjeros. El Señor cumplió su propósito con José a pesar de estar como esclavo. ¿Recuerdan que fue esclavo? ¿Cómo lo vendieron sus hermanos? Como esclavos. Y el Señor cumplió su propósito aun cuando José era un esclavo y a pesar de que él estuvo encarcelado. Híjole, el Señor cumple su propósito a pesar del pecado. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito
de los patriarcas. ¿Cuál era el propósito? ¿Alguien aquí me podría decir? Chan, 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 chan. Vamos a leer otra vez el primer versículo que leímos. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y ahí viene un propósito, a lo mejor: haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para todos. Todos nos gustaría tener esa promesa, ¿no? Está bien padre. Dice luego: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Pero aquí vienen las letras más grandes. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo veo que eso le dijo a cada uno de los patriarcas. Lo mismo le dijo el Señor. Sin embargo, hubo un gran problema. Y a esta le vamos a llamar la actitud de tribu o de aldea. ¿Sabemos qué es una tribu? Una aldea es un grupo, ¿no?, de personas. Nuestra familia puede que sea nuestra tribu. Entonces nosotros damos la vida por nuestra familia, damos la vida por nuestra tribu. En el tiempo anterior, sabemos que hubieron las 12 tribus y ellos daban su vida por su tribu. Y si tú quieres ser parte de la tribu, ok, puedes serlo, pero tienes que seguir mis reglas. ¿Y por qué digo que es un gran problema esa actitud? Fue algo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo: bueno, nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Somos los hijos de Dios. Somos a quien Dios ama. Sin embargo, se olvidaron del propósito. ¿Y cuál era el propósito? Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esta actitud hizo varias cosas. Número uno, que el pueblo de Israel se olvidara del verdadero propósito. La actitud de aldea. Se convirtieran en una nación aislada de las demás ciudades impuras. ¿Se nos hace conocido eso? No reconocieron al Mesías cuando estuvo entre ellos por el mensaje que tenía. ¿Y qué podemos decir? ¡Qué vergüenza el pueblo de Israel! ¡Híjole! ¡Qué malos! ¿Sí pensamos eso? Sin embargo, ¿qué creen? La iglesia de Cristo tiene la misma actitud. Tenemos la misma actitud. Dentro de la iglesia, híjole, es que es mi tribu, es koinonía, es mi denominación. Y las demás, pues no, están mal, son, híjole, esos bautistas, qué aburridos. Esos presbiterianos bautizan bebés. Del otro lado, esos pentecostales parece que están en un antro. Hermanos, hemos tomado la misma actitud, desafortunadamente, dentro de la iglesia, y nos estamos olvidando del verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito? Que las demás naciones serán benditas por medio de nosotros. Y la segunda, que me preocupa más: como quiera, pues nosotros a lo mejor nos peleamos, mientras fuera discreto, pues órale, que no estamos honrando a Dios y no está bien. Pero me preocupa más la segunda: fuera de la iglesia. Hemos escuchado la famosa, dejen tomo agua porque se me está secando la boca. No se junten con ellos porque son del... Sí tenemos la misma idea, ¿verdad? No podemos tener amistad con la gente de afuera porque son del... No le hables a ese pecador porque es del mundo. ¿Y qué creen? Estamos tomando la misma actitud que el pueblo de Israel y estamos olvidando el verdadero propósito. Tristemente hemos olvidado el verdadero propósito de la promesa de nuestro padre Abraham. Cantamos nuestro padre Abraham, pero nos olvidamos de eso. Y más triste aún, por esta actitud olvidamos el llamado de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, que es: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. Estuvimos hablando de Hechos, estuvimos hablando de la iglesia ¿se acuerdan? Y yo no veo la iglesia de Hechos no juntándose con los del mundo.
Yo veo a la iglesia de los hechos yendo al mundo a predicar el evangelio. Muchachos, no les digo con eso, ya váyanse al antro y váyanse a pistear con sus amigos. No, 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 no. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Hermanos, no olvidemos el verdadero propósito. El verdadero propósito es ir y predicar el evangelio, es que sean benditas todas las naciones por medio de nosotros. El Señor nos ha elegido, lo vimos la semana pasada. No nos quedemos con eso. Tenemos que tener bien claro cuál es nuestro propósito. Y apunten esto es para ustedes. Bueno, para nosotros, eso ya lo leí yo, entonces también esto es para ustedes. Dice, el Señor tiene un propósito contigo. ¿Alguien de aquí está en Cristo? ¿Alguien de aquí ya tiene a Cristo en su vida? ¿Alguien de aquí ya decidió seguir a Cristo? ¿Qué crees? Tienes un propósito en tu vida. A veces confundimos, ¿no? Cuando, ay no, es que me caen bien gordos los que dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No les estoy diciendo eso. El Señor tiene un propósito contigo. ¿Y qué creen? Si es maravilloso. Pero pero maravilloso no significa que sea fácil. Y maravilloso no significa que se van a hacer ricos. Significa que vamos a poder glorificar a Dios por medio de ese propósito. Y vamos a poder alcanzar a gente para nuestro Señor Jesucristo. Número 2. El Señor no te promete que el escenario será fácil para cumplir sus promesas. Vemos que el escenario de Abraham era fácil. Tener tener una gran descendencia. Pues no podían tener hijos y ya estaban viejitos. ¿Fue un escenario fácil? Recuerden, la fe es la expectativa de lo imposible. Número 3, el Señor cumplirá su propósito en ti y a pesar de ti. Hay veces que somos como que muy soberbios. Creemos que el Señor va a cumplir su propósito solamente si nos portamos bien. Pues no eres tan importante, amigo. El Señor va a cumplir su propósito en ti y a pesar de ti. Pero ¿qué crees? Más te vale que hagas las cosas un poquito más a la manera de Dios. Si no, el Señor, tarde que temprano, ya sea con un trancazo, te regresa y te lleva a su propósito. A mí me costó dos heridas muy grandes que no se me ven casi ya, pero fue terrible. Y en mi adolescencia que andaba de galán, imagínense, tener eso fue terrible. No, horrible. Traía unas montañotas ahí. Pero el Señor es bueno, me ayudó a conocer a mi esposa. Ok, entonces el Señor va a cumplir su propósito en ti y a pesar de ti. Apúntalo. O tómenle foto, ya somos la generación de los celulares, ¿no? Tómenle una fotito, pero vean la foto en algún momento de su vida, por favor. De nada les sirve tomarla, nomás llenar la memoria. Número 4. El Señor cumplirá su propósito con la humanidad, contigo o a pesar de ti. ¿Y por qué digo eso? Hermano, si eres un cristiano con esa actitud de tribu, ya sea dentro de la iglesia, que no te juntas con los bautistas, o como la iglesia de Cristo, que no te juntas con los del mundo, el Señor de todos modos va a cumplir su propósito con la humanidad. Pero ¿saben qué? Yo quiero ser parte de ese cumplimiento. Yo quiero ser parte de ese propósito. ¿Ustedes quieren ser parte, hermanos? Pues vamos a hacer un cambio, hermanos. Y no les digo que estén haciendo las cosas de una de otra manera, pero si acaso las estamos haciendo así, hermanos, estamos para ser de bendición a todas las naciones. Empezando desde aquí, porque a veces, sí, yo quiero ir a las naciones y no empezamos en nuestra casa, ¿verdad? Hermanos, empecemos desde aquí. Bueno, ya les hice la pregunta. ¿Y tú? Todavía no vamos a orar. Hermanos, tenemos que recordar en un momento todas las promesas que nos ha hecho el Señor. El Señor nos ha prometido que tenemos un propósito en Él. El Señor nos ha prometido que somos salvos. El Señor nos ha prometido bendición. Lo sabemos, el Señor lo hace. Pero hermanos,
recordemos que esa bendición, recordemos que esa salvación, recordemos que todo lo que el Señor nos da es para compartir con los demás. No tengamos esa actitud de aldea. Recordemos el verdadero propósito. Recordemos el propósito, que no se nos olvide. Dejemos de ver por nosotros mismos, veamos con los demás. A mí me llama mucho la atención en la parte en la que Jesucristo les está diciendo que va a dividir a los cabritos y va a dividir a las ovejas, y que unos pues se van al castigo eterno, y otros les dice: oye, pues como a mí me diste de comer, como a mí me diste de beber cuando tuve sed, pues adelante. Y le dice: oye, pues ¿en qué momento te ofrecimos de comer? ¿En qué momento te ofrecimos de beber? ¿Y qué dice el Señor? Por cuanto lo hiciste con estos que son más pequeños, lo hiciste por mí. A veces olvidamos lo que es el servicio. A veces creemos que el servicio a Dios es nada más, ok, tenemos el grupo de alabanza y es importante para que tengamos un tiempo de alabanza y que podamos adorar al Señor. Pero a veces pensamos que el servicio es de aquí para allá, nada más. ¿Pero qué creen? El servicio a Dios es sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a las personas que están en necesidad. De esa manera vamos a servir a Dios. Dejemos nuestra actitud de tribu, hermanos. No somos una tribu, y si somos una tribu, pues vamos a ser una tribu más grande. Seamos una tribu, no me malentiendan, inclusiva, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vamos a dejar que todas las personas vengan, vamos a buscar personas, vamos a compartir el evangelio, vamos a compartir esa bendición que tenemos, es que somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos el propósito, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque, Señor, nos pones ejemplos para cada parte, Señor, de nuestra vida, Señor. Nos pones ejemplos, Señor, para poder ponerlos en práctica. Gracias por el ejemplo de estos grandes hombres, Señor, Señor, que tú elegiste para que fueran de bendición para todos los demás, Señor, para todo el mundo. Gracias por el ejemplo de Abraham, gracias por el ejemplo de Isaac, gracias por el ejemplo de Jacob, gracias por el ejemplo de José, Señor. Gracias. Gracias porque también nos dejas ver sus errores, Señor. Nos dejas ver que, Padre, eran humanos y aún así los usaste, Padre. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a entender que no necesitamos ser perfectos para poderte servir, para que tú cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Y ayúdanos a entender cuál es el verdadero propósito que tenemos. Padre, perdónanos si nos hemos convertido en una logia, Señor, en un grupo cerrado, que no permitimos que entre más gente, que no nos queremos contaminar de la gente de allá afuera, Señor. Cuando por medio de tu Hijo Jesucristo vimos todo lo contrario. Cuando por medio de esa iglesia, Señor, esa iglesia primitiva, esa iglesia de los hechos, vimos todo lo contrario, y esa iglesia fue la que hizo temblar el mundo, Señor. Gracias a esa iglesia, Señor, el evangelio está aquí, Señor, a miles y miles y miles de kilómetros, Señor. Padre, ayúdanos a no ser una iglesia inactiva, una iglesia que no entienda el propósito. Ayúdanos a ser una iglesia que vaya y te sirva con las demás personas. Gracias, papá, gracias por este tiempo tan fabuloso que tuvimos el día de hoy, Señor, en tu casa. Y te pido que nos llevemos algo en nuestro corazón, Señor, y que busquemos cumplir el propósito que tú nos pusiste, Señor. En el nombre de Jesucristo, todos decimos amén. Los dejo con nuestro hermano Israel para una oración.